Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Espero se encuentren muy bien con el favor del Señor en esta mañana y en esta nueva oportunidad que Él nos regala para tener este estudio bíblico. Muy bien, mis hermanos, vamos a continuar el estudio que hemos comenzado el sábado de hace 15 días con el Evangelio según San Marcos. Vamos a continuar este estudio tan maravilloso, tan importante del Evangelio de Marcos. Y en esta ocasión vamos a estar entonces viendo lo que es la segunda parte del Evangelio, que es el mensajero de Dios. Así le puse como título, el mensajero de Dios. Porque esto es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana, acerca de el mensajero de Dios. Para darles un pequeño preámbulo, el mensajero de Dios no es Cristo, aquí en Marcos. Más adelante ya lo vamos a ver. Entonces, la idea sería que ya conociendo el contexto histórico de Marcos, quién es Marcos, qué fue lo que hizo Marcos y su papel en la revelación bíblica con este maravilloso evangelio, poder ahora sí entrar en lo que viene a ser el contenido del evangelio. Así que hoy vamos a mirar el primer capítulo del evangelio y vamos a estar viendo los versículos del 1 al 8. Versículos del 1 al 8. Entonces, como ya lo habíamos visto anteriormente, mis hermanos, el evangelio de Marcos nos habla mucho del servicio. Este es el enfoque central del evangelio, el servicio. Muy importante tener esto siempre muy en nuestra mente al momento de leer el evangelio de Marcos, saber que él está enfocando sus palabras, esta biografía que está haciendo acerca de Jesús, hacia el servicio. Es un evangelio bastante confrontativo para cada uno de nosotros, ya que nos invita a esforzarnos más, a imitar a Cristo en esta faceta o en esta parte de su servicio, de su sacrificio por la obra y de su esfuerzo grande e inagotable por hacer la voluntad de su Padre. Eso es lo que nosotros debemos procurar imitar en este evangelio, en el evangelio de Marcos. Procurar imitar el servicio de Cristo. Saber que así como Cristo sirve, nosotros debemos servir. No sirve como excusa el decir, es que era Jesús, es que era Dios. No, esa excusa no sirve porque Él era Dios, pero era hombre y estaba sujeto a un cuerpo de ser humano, donde se cansaba, donde sudaba, donde tenía hambre, donde tenía sueño, donde le dolía su cuerpo, donde lloraba, se alegraba, etcétera, etcétera. Jesús era Dios, sí, pero estaba sujeto a un cuerpo. Dios Padre le preparó un cuerpo para que viniese a servir a la tierra, a hacer su obra de salvación. Estaba en un cuerpo, Él también se cansaba, hermano, igual que usted se cansaba. Igual que nosotros se cansaba también nuestro Señor. Entonces no sirve las cosas que no, es que era Jesús, era Cristo y era Dios, entonces no se cansaba. No, sí se cansaba. Y se cansaba mucho, y lloraba mucho, y se enojaba también. Entonces, esto es lo que vamos a buscar en toda la lectura y el estudio que vamos a hacer de Marcos. El servicio de Cristo y también intentar imitar a Cristo en su servicio. Muy bien. Como lo habíamos visto también la vez pasada, se dice que Marcos fue el principal discípulo de Pedro. Esto se dice por dos vías, pues por vía de tradición, por los padres apostólicos y también por la misma palabra del Señor. Aunque no hay mucha evidencia, digamos, acumulativa, no hay mucha evidencia interna de que Marcos haya sido el principal discípulo de Pedro. Sí hay sí hay una referencia muy importante que es Primera de Pedro 5, versículo 13, donde dice:
donde Pedro al final de esta epístola dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Entonces Pedro está acá saludando a la iglesia, dice que está en Babilonia, que bueno, aunque hay debate de cuál era esta iglesia, muy probablemente ha sido la iglesia romana. Dice, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo. Recordemos esta palabra mi hijo, Pablo también la usa con Timoteo. ¿Por qué Pablo la usa con Timoteo? Porque Pablo utiliza esta palabra, o bueno, se utilizaba esta palabra en el primer siglo en la época para hacer saber que yo había servido para la conversión de una persona, que yo había sido su principal maestro, por ejemplo. Entonces Pablo, discipuló a Timoteo y por esta razón es que le llama hijo. Y también Pedro discipuló a Marcos y por esta razón le llama hijo. Pero esta palabra hijo es una palabra muy especial porque habla de una cercanía, de mucha cercanía. Entonces lo más seguro, lo más probable es que Marcos haya sido o el principal o de los principales discípulos del apóstol Pedro. Dice, Marcos, mi hijo, os saludan. Entonces también Marcos era una persona que andaba con Pedro, anduvo con Pedro y también anduvo con el apóstol Pablo, aunque tuvo algún roce allí con Pablo, que lo vimos en la vez pasada. Vemos que al final se reconcilian. Y también en la predicación, al final de la predicación de la epístola a los Colosenses, que ya terminamos los domingos, vimos en la última predicación que ya Marcos está restaurado, ya está maduro y ya no tiene ningún tipo de roce con Pablo. Incluso Pablo manda a la iglesia de Colosenses a que lo reciban cuando fuera enviado. Entonces, acá vemos que Marcos pasó por muchos momentos en los que tuvo que madurar. Pasó por momentos donde tuvo roces incluso con el apóstol Pablo. Y ahora vemos a Marcos como una persona madura, una persona que aprendió a esforzarse, un joven que maduró. Entonces, eso como una pequeña introducción, aunque obviamente si no han visto el capítulo pasado de esta serie, es necesario que lo vean para saber de lo que vamos a hablar. Entonces, vemos que Marcos fue muy probablemente el principal discípulo de Pedro, y también se habla de que el evangelio de Marcos es como el evangelio según San Pedro, o según Pedro, pues, porque al ser el discípulo de Pedro, se puede deducir de que Pedro fue el quien le enseñó más profundamente la vida de Jesús, aunque también vimos la vez pasada que Marcos muy probablemente fue un discípulo de Jesús cuando Marcos era niño. Entonces, aunque Marcos sí fue testigo ocular de los hechos de Cristo, también se pudo haber basado en Pedro y en las memorias de Pedro, en la tradición oral de Pedro, para escribir su evangelio. Entonces, el evangelio de Marcos puede estar muy relacionado con lo que viene a ser el apóstol Pedro y el discipulado del apóstol Pedro. Entonces, muy bien, mis hermanos, vamos a comenzar con los versículos del capítulo 1. Vamos a comenzar entonces con el capítulo 1, versículo 1, donde dice de la siguiente manera. Dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Vamos a leer la primera partecita del versículo 2, donde dice, como está escrito en Isaías el profeta. Vamos a leer esto en diferentes versiones. Dice una versión llamada Nueva Traducción Viviente. Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Y voy a leerlo en otra versión, en Palabra de Dios para Todos, donde dice, esta es la buena noticia sobre Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Empieza como está escrito en el libro del profeta Isaías. Aquí leí lo que son el versículo 1 y la primera partecita del versículo 2, porque en las otras versiones y en la mayoría de las otras versiones se unen estos dos versículos, donde esta palabra principio
se pasa al final del versículo 1, donde en la Reina Valera dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En las otras versiones diría algo así como, es el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, empieza con. Esta palabra principio la traducen como empieza con. A ver, ¿para qué leí esto en otras versiones? Para hacer entender, mis hermanos, bueno, primero que no hay que satanizar ninguna versión de la Biblia es perfecta. La Reina Valera tampoco es una versión perfecta de la Biblia, de hecho tiene ciertos errores de copista, que eso ya, no sé si Dios quiere lo veremos después, que incluso se han corregido en las nuevas versiones de la misma Reina Valera. Entonces, ninguna versión de la Biblia es perfecta. Usted dirá, bueno, pues la nueva versión internacional quita algunos versículos. Es verdad, la nueva versión internacional, y no solamente la nueva versión internacional, todas las Biblias modernas omiten algunos versículos. Esto no es porque sean malintencionados, ni porque son Biblias satánicas o porque no se trata de eso. Se trata de que la Reina Valera fue una Biblia elaborada a partir de manuscritos modernos. Y las nuevas versiones de la Biblia son elaboradas a partir de manuscritos más antiguos. Así parezca contradictorio porque la Reina Valera es más antigua que las versiones modernas. Pero la Reina Valera se basó en manuscritos que eran modernos. En manuscritos que eran modernos porque aún no se habían encontrado manuscritos más antiguos. En cambio, las nuevas versiones se crearon primero para facilitar la lectura y segundo para ir más atrás en el tiempo, utilizando textos muchos más antiguos, más cercanos a los manuscritos originales, por lo que podemos llegar a la deducción de que las nuevas versiones de la Biblia son mucho más precisas en cuanto a la historicidad misma de la Biblia. Entonces, cuando leemos versículos en otras versiones, nos estamos ayudando primero a entender bien el versículo y segundo a evadir o saltarnos de pronto esas palabritas o esas expresiones o incluso versículos completos que no estaban en los manuscritos originales. Entonces, esto para quitarnos de la cabeza ese endiosamiento de alguna versión de la Biblia. No, mis hermanos, hay que leer la Biblia en muchas versiones. En muchas versiones. Y de hecho hay algo que muchas veces molesta, pero la versión católica de la Biblia es de las mejores versiones que existen. La Biblia de Jerusalén, que es la versión católica, es de las mejores traducciones que hay. Pero bueno, esto algún extremista o legalista dirá, no, esa Biblia la hicieron los católicos y Satanás. Bueno, no tiene nada que ver. En todo caso, lo leí esto, mis hermanos, para que veamos que estas nuevas versiones nos facilitan mucho más la lectura de la Biblia. Y vean que, por ejemplo, la nueva traducción viviente dice, esta es la buena noticia acerca de Jesús. Vean que cambiaron esta palabra evangelio por buena noticia. ¿Por qué? Porque es que evangelio es una palabra griega que no se tradujo. No se tradujo como tal a un lenguaje sencillo, sino que de la palabra griega evangelión la pusieron en español evangelio, una palabra muy arcaica que en realidad la palabra evangelio quiere decir buena noticia. Entonces las nuevas versiones que nos dicen, esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías. Jesús el Mesías, porque acá ya no dice Jesucristo Hijo de Dios, sino Jesús el Mesías. Perdón, no dice Jesucristo, sino Jesús el Mesías. Precisamente porque tomaron la palabra Jesús y Cristo y la separaron para un mejor entendimiento. Ahora sabemos que Jesucristo quiere decir Jesús y Cristo quiere decir ¿qué? Mesías. Entonces, esto nos facilita mucho la lectura de la Biblia. Dice, esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Y ahí sigue el versículo 2, ¿cierto? Bueno, esto que nos está diciendo que Marcos acá está elaborando su mensaje diciendo que el principio del Evangelio comienza, el principio del Evangelio para él, desde su perspectiva, comienza con las profecías del Antiguo Testamento. ¿Sí ven? Dice, como el profeta Isaías había escrito. Principio del Evangelio de Jesucristo, como el profeta Isaías había escrito. Entonces, aquí nos dice que
Marcos va a empezar dando testimonio de Jesucristo. Va a empezar dando testimonio de Jesucristo como el Mesías que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Él iba a dar validez al ministerio de Cristo como ese Mesías que había sido prometido. Entonces, esta palabra principio quiere decir la primera parte. Ya vimos la palabra evangelio, que quiere decir buena noticia, aunque aquí hay una curiosidad, y es que la palabra evangelio, aunque para el mundo griego quiere decir buena noticia, que el griego era el idioma que se hablaba predominantemente en este tiempo, en el tiempo de Cristo, en realidad la palabra evangelio para los romanos no significaba tanto buena noticia, aunque era algo similar, significaba evento de alegría, significaba como fiesta, como un momento de mucho gozo, de mucho regocijo. Eso significaba la palabra evangelio para los romanos. ¿Para qué les digo esto, mis hermanos? Porque la vez pasada recuerden que habíamos visto que Marcos era un evangelio escrito para un contexto romano. Incluso el nombre de Marcos es un nombre romano, por lo que es muy probable que Marcos haya estado empapado de esta cultura romana e incluso su evangelio haya sido dirigido más a un público romano. ¿Qué quiere hacer Marcos con la palabra evangelio? Marcos quiere que la palabra evangelio, más allá de su significado cultural de evento de alegría, de su significado cultural romano me refiero, que se cambiara ese significado o que vieran más bien en Cristo su evento de alegría. Esto era lo que quería Marcos, que vieran en Cristo un gozo, un regocijo, que vieran en Cristo un evangelio. Eso era lo que quería Marcos. Por eso dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, él quería que los romanos vieran en Cristo el evangelio, la alegría, el gozo y sobre todo, claro que sí, la buena noticia. En los cumpleaños de los emperadores se utilizaba esta palabra evangelio. En los cumpleaños de los emperadores romanos se denominaba que cuando un emperador, un rey, cumplía años, decían, hoy hay evangelio, o sea, hoy hay alegría, hoy hay fiesta, hoy hay regocijo, porque se hacían fiestas, se celebraba el cumpleaños del emperador. Esto, para meterlos un poquito en contexto de lo que era la palabra evangelio para los romanos, que tenía un significado, digamos, un poquito diferente o como dirigido a otra cosa, a lo que era el evangelio para los griegos. Muy bien. Marcos, entonces, como lo vimos, fue escrito para un contexto romano, aunque, como les dije la vez pasada, no es que solamente sea para los romanos, sino que tiene, digamos, está permeado de elementos romanos, así como Mateo está permeado de los elementos clásicos judíos, para que el Evangelio de Mateo fue escrito para que los judíos lo pudiesen entender fácilmente. De hecho, hay muchas cosas que son solamente para los judíos. Así también Marcos, aunque es un evangelio general, universal, todos los evangelios son universales, pero tiene una dirección más romana. Esto nos sirve para entender mejor el evangelio y para saber cuál era el público objetivo también de Marcos. Sigue diciendo entonces, bueno, el versículo 1 dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La palabra Jesucristo está compuesta por dos palabras, que es Jesús y Cristo. Jesús, la palabra Jesús quiere decir el nombre humano del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad. Jesús no se llamaba Jesús antes de que se le pusiera un nombre humano. Él antes de encarnarse era simplemente el Hijo de Dios, era el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Cuando se encarna se le pone este nombre Jesús, que quiere decir en hebreo, quiere decir Salvador, que está ligado también de esta palabra Josué, que quiere decir Jehová salva. Entonces Jesús es el Señor salva o Salvador, y ese es el nombre humano que se le da
al Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, que es evidentemente el que nos iba a venir a salvar. Muy bien, entonces este Jesús es un nombre de origen hebreo, perdón, dije hebreo, es un nombre de origen arameo, que es Yeshua. Me perdonan ahí que no había quedado en cuenta, es un nombre arameo. Es un nombre arameo que quiere decir Yeshua, que también está ligado con Josué, que es Jehová salva. Entonces Jesús, la raíz de todo es que el nombre de Jesús es Salvador. Dice entonces Jesucristo, que es Jesús y Cristo. Jesús y Cristo. Jesús entonces es el nombre humano del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, y Cristo quiere decir Mesías ungido. Mesías ungido. ¿Qué es Mesías? Mesías es Salvador, esto es Mesías. Alguien, un libertador, esto es Mesías. Y ungido, la palabra ungido quiere decir que es encomendado a una labor. Por eso se ungían en el Antiguo Testamento los sacerdotes, porque eran encomendados a una labor sacerdotal. Y en este caso Jesús quiere decir, Cristo quiere decir Mesías ungido, porque, bueno, es el libertador, el salvador del mundo, el cual fue encomendado a una labor. ¿Cuál es la labor? Pues salvar al mundo, libertar al mundo del pecado. Y sigue diciendo entonces Jesucristo y dice después Hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esta palabra Hijo de Dios? La palabra Hijo de Dios no podemos nosotros interpretarla en nuestro idioma así tal cual, Hijo de Dios. O sea, que es hijo, literal, Hijo de Dios. No es tanto así. La palabra Hijo de Dios en el contexto judío y la mentalidad judía y la mentalidad de esa época quiere decir Dios mismo. Dios mismo. Cuando usted a un judío le decía Hijo de Dios, ellos interpretaban Dios mismo, igual a Dios. Eso es lo que ellos interpretaban. Por eso, en Juan capítulo 10, versículos del 22 al 39, los judíos querían matar a Jesús porque él les dijo que era Hijo de Dios. Dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. O sea que Jesús, acá no es que Jesús estuviera ocultando que nadie supiera que eres el Cristo. No, él se los había dicho abiertamente, sino que como ellos estaban endurecidos de corazón y tenían su mente endurecida, no creían. O sea, cuando Jesús les decía a ellos esto a ellos no podían asimilar eso y le dijeron: bueno, díganos ya, ¿es el Cristo? Y Jesús les dice: sí, ya se los dije, ya se los he dicho muchas veces. Por eso dice, Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Dice: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Por qué no creían los judíos? Porque no eran del rebaño de Cristo. Los que son del rebaño de Dios creen a las palabras de su Hijo. Sigue diciendo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces, dice, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Ven? Si ven que los judíos habían
entendido que Cristo se hacía Dios. Ahora muchos dirán, no, es que los judíos malinterpretaron a Jesús. Pero Jesús realmente no estaba diciendo que Él era Dios, sino que los judíos lo malinterpretaron. No, 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 no. Fíjese lo que sigue acá. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. ¿Sí ven? O sea, ¿qué significaba para los judíos decir soy hijo de Dios? Para ellos significaba decir soy Dios mismo. Para la mentalidad judía de esta época. Entonces, cuando Jesús decía yo soy el Hijo de Dios, estaba diciendo yo soy Dios mismo. Muy importante esta palabra, yo soy el Hijo de Dios. No yo soy hijo de Dios, sino yo soy el Hijo de Dios. El Hijo de... Esta palabra, el Hijo de Dios, era lo que a Cristo lo hacía igual al Padre. O sea, en sustancia y en esencia, Dios. Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Qué dice? Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Entonces, cuando Marcos escribe Jesucristo, Hijo de Dios, ¿qué está diciendo? Que Jesús, el Mesías profetizado, era Dios mismo. Básicamente eso es lo que está diciendo Marcos. El Mesías que estaba profetizado en el Antiguo Testamento era el mismo Dios que iba a descender de los cielos para salvar a su pueblo. Vamos a leer ahora los versículos 2 y 3. Dice, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, acá, ¿qué sucede? Que Marcos quería dejar claro, mis hermanos, Marcos quería dejar claro que este hombre acerca del cual se iba a escribir, acerca del cual él iba a escribir en el Evangelio, era de quien hablaban los profetas. Muy importante esto. Marcos quiere dejar claro que él no se iba a inventar una historia de alguien ahí que se imaginó. No. Marcos está diciendo, el hombre del que voy a escribir es el hombre del que está escrito en el profeta Isaías, aunque acá cita dos profetas, Isaías y Malaquías. Pero Marcos está diciendo, este hombre, este Jesucristo, este Mesías, era el que estaba profetizado. Esto le da mucha validez al Evangelio de Marcos, ya que sabemos que él no se está inventando una historia de la nada, sino que está dependiendo del Antiguo Testamento, está dependiendo de la ley ya escrita, de la ley y los profetas, para escribir su Evangelio. Con esto, mis hermanos, nos damos cuenta que la base de los evangelios y de todo el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Nosotros no podemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Si queremos interpretar bien la Biblia, si queremos interpretar bien el Nuevo Testamento específicamente, tenemos que conocer Si queremos interpretar bien el Nuevo Testamento, tenemos que leer y conocer bien el Antiguo Testamento. Esto nos va a ayudar a tener una mejor comprensión de las palabras, de las ideas y de la mentalidad de los escritores. Entonces,
acá Marcos dice, del que voy a escribir es de quien ya se ha escrito antes. Eso es lo que está diciendo Marcos. En el versículo 3 que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. O sea, Dios iba a enviar un mensajero que preparara su camino, el camino de Dios. Este mensajero iba a preparar el camino ¿de quién? De Dios. De allí el nombre del video de hoy, ¿cierto? El nombre que aparece, aquí abajito. El mensajero de Dios. Ahora, dice que Dios preparó un mensajero para que, mejor dicho, Dios mandó un mensajero a que preparara su camino, el camino del Señor. Por eso acabamos de leer ahí, ¿cierto? Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Del Señor. Se iba a preparar el camino del Señor. ¿Quién es el Señor? Pues Dios, ¿cierto? Jesús. Dios, Jehová es el Señor. Vamos a ver que casi me adelanto a lo que les iba a decir. Entonces, dice, preparad el camino del Señor. Esto se escribió en el Antiguo Testamento. Esto está en Isaías. Preparad el camino del Señor. En ese tiempo no estaba revelado Jesucristo. Jehová Dios estaba diciendo, preparen mi camino, mejor dicho, para que me entiendan. Estaba diciendo, preparen mi camino. Preparen mi camino. Enderecen las sendas de mi camino. ¿Cierto? Entonces, Dios iba a enviar un mensajero que preparara su propio camino. El camino de Dios. Sigue diciendo entonces, versículo 4 que dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan el Bautista era hijo de Isabel y Zacarías. Allí está el origen de Juan el Bautista, hijo de Isabel y Zacarías. La historia de Juan pues la vemos allí en el libro de Zacarías, del nacimiento. Esta palabra bautismo quiere decir sumergir. Esto es bautismo. A ver, nosotros tenemos que desprendernos de nuestra mentalidad porque nosotros ya tenemos toda la revelación bíblica. En el tiempo de Juan no había nada, absolutamente nada del Nuevo Testamento. Esta palabra bautismo era algo nuevo para ellos. O sea, no la palabra, sino la práctica del bautismo. Era algo que no era muy común como lo es para nosotros. O mejor dicho, para que me entiendan, no tenía el significado que tiene para nosotros. Entonces, vamos a establecer que la palabra bautismo quiere decir solamente sumergir, inmersión. Esto es la palabra bautismo, inmersión. Los judíos no practicaban el bautismo para perdón de pecados. Ellos no practicaban el bautismo para perdón de pecados, pero el hecho ritual de sumergirse en el agua tampoco lo inventó Juan. Esto era algo que los judíos hacían, ahora no con el significado de perdón de pecados, pero sí para lavamientos. Los judíos tradicionalmente practicaban la inmersión en el agua cuando un gentil quería hacer parte de su pueblo. Cuando un gentil venía de otra tierra y quería incluirse en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, los judíos tradicionalmente lo bautizaban, no para perdón de pecados, sino para hacerlo parte de ellos. Entonces, lo bautizaban en agua, incluso usaban unas cisternas, si se puede decir de alguna manera, unos rectángulos, como una mini piscina, pues para que me entiendan, donde debía caber la persona entera. Debía caber la persona entera y la persona se sumergía completamente en el agua. Algo muy similar a lo que es el bautismo para perdón de pecados, ¿cierto? Para arrepentimiento. Pero no era para eso. Los judíos no lo usaban para eso, sino para incluir a una persona en su pueblo. Ahora, eso tampoco era un mandamiento, ellos lo hacían simplemente por tradición y como ritualismo solamente. Entonces,
Por esto es que eso no era algo extraño para los judíos. Ellos ya practicaban esto con otro significado y también en las ordenanzas levíticas, los sacerdotes tenían también que sumergirse en agua para lavarse después de hacer sus labores en el templo y bueno, hacían una serie de lavamientos que eran algo similar al bautismo, pero como ya les dije, no era tal cual un bautismo para perdón de pecados. Dice el versículo 5: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces, acá vemos que esta labor de Juan el Bautista, era bautizar. Él tenía que preparar el camino del Señor. Con esto entonces podemos llegar a la conclusión de la pregunta que habíamos hecho al principio, o más bien de esa incógnita que habíamos dejado de quién era el mensajero de Dios. El mensajero de Dios, mis hermanos, es Juan el Bautista. El mensajero de Dios es Juan el Bautista, quien iba a preparar el camino del Señor. ¿Y cómo preparaba Juan el Bautista el camino del Señor? Bautizando en agua para perdón de pecados. Ahora, tenemos que tener algo muy en cuenta. Como ya les dije ahora, Juan, en especial Juan, no sabía nada del Nuevo Testamento porque no estaba escrito. Él no sabía tantos detalles teológicos ni escatológicos que se relatan en el Nuevo Testamento acerca de la segunda venida del Señor, del arrebatamiento, de la ira de Dios, de ciertos periodos de tiempo. Él no sabía nada de eso, mis hermanos. Por lo que lo más probable es que las personas que venían a Juan para bautizarse no vinieran especialmente para vivir para el Señor. Nosotros nos bautizamos. ¿Para qué nos bautizamos? Para ser parte del cuerpo de Cristo. De hecho, bautismo, esta palabra bautismo que quiere decir inmersión, es para sumergirnos o para incluirnos en el cuerpo de Cristo. Lo más probable es que las personas que venían a bautizarse en el bautismo de Juan el Bautista no vinieran para incluirse en el cuerpo de Cristo, porque eso no, pues ellos no tenían conocimiento de eso. Dice que venían para perdón de pecados. Lo que las personas hacían, lo que los judíos hacían cuando venían a ser bautizados por Juan, era que ellos querían ser bautizados para escapar de la ira de Dios. Ellos no tenían conocimiento ni de la primera ni segunda venida de Cristo. Los judíos esperaban un Mesías que viniera para lo que nosotros llamamos hoy la segunda venida. Ellos no esperaban una primera venida de Cristo, ellos esperaban la segunda. Ellos esperaban un Mesías o más bien, que hiciera en una sola venida lo de la primera y la segunda venida, porque aún no estaba especialmente revelado esto de la primera y segunda venida del Señor. Aparte, la tradición judía no había interpretado de la manera correcta lo que era la venida del Señor, la primera y segunda venida. Entonces ellos venían a donde Juan a bautizarse porque ellos creían que ya venía el Mesías. Ellos creían que ya venía el Mesías para establecer juicio sobre la tierra. Ellos creían que venía el Mesías para liberarlos de la esclavitud, de la opresión del Imperio Romano, y también para establecer juicio en la tierra. Ahí, en el mismo momento, los liberaba y establecía juicio en la tierra. Como decían los salmos, gobernaba con vara de hierro. Ellos estaban esperando eso ahí. Ellos no sabían que iba a venir un Cristo, que mucho menos que lo iban a matar. Ellos no podían creer eso. Ellos creían que iba a venir el Cristo, que iba a venir en majestad, en poder, en gloria, y que iba a venir a establecer juicio en la tierra y a salvar a su pueblo de la esclavitud, de la esclavitud y de la opresión de Roma. Entonces, ellos venían exactamente para eso, para escapar de la ira de Dios. Ellos querían
bautizarse para escapar de la ira de Dios, por lo que ellos no se estaban bautizando con un corazón sincero, o al menos no la mayoría de ellos. No se estaban bautizando con un corazón sincero para ser perdonados verdaderamente por Dios, sino por escapar de la ira de Dios. Por eso en el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículos del 7 al 8 dice Juan el Bautista: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Y qué sigue diciendo? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ven? O sea que ellos estaban bautizándose para escapar de la ira de Dios. No porque se estuvieran tomando el pecado en serio. No porque dijeran, sí, soy pecador, necesito el perdón de Dios. No. Ellos se estaban bautizando como un simple ritual porque decían, ya el Mesías viene a liberarnos, a establecer juicio. Yo me quiero salvar. Esta era la mentalidad de ellos. Por eso Juan les reprende, les dice, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Más bien arrepiéntanse de corazón. ¿Sí ven? Entonces estaban yendo a Juan porque creían que ya venía la ira de Dios. Como ya les dije, en ese tiempo no se tenía claridad ni de la era de la gracia, ni de la inclusión de los gentiles en la salvación, ni de la primera y segunda venida de Cristo, ni del arrebatamiento, ni nada de eso. Ellos esperaban un Mesías que viniera, los liberara, estableciera juicio y se acabó. Ese era el Mesías que ellos esperaran. Por eso no pudieron creer en Cristo. Por eso les era tan difícil creer en Cristo, en un Mesías que vino como un borrego, que vino como un cordero, como un buey. Ellos no podían entender eso, por eso no le creían al Señor. Ellos esperaban al Mesías como león rugiente, no como cordero, no humilde, no dejándose matar por los hombres, o mejor dicho, no entregando su vida. Ellos esperaban el Mesías que nosotros hoy esperamos para la segunda venida, a ese león que ahora sí viene a establecer juicio en la tierra. Entonces, también por esto mismo, fíjense que esto es muy interesante porque por esto mismo Juan dudó si Jesús era verdaderamente el Mesías. Esto es algo que cuando uno lo lee, uno dice, pero bueno, el mismo Juan, el mismo que bautizaba, el mismo que incluso bautizó a Jesús y vio como el Espíritu Santo descendía como paloma del cielo y una voz decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ese mismo Juan que presenció todo eso, cuando lo metieron a la cárcel y lo iban a matar, Juan el Bautista mandó a unos siervos de él a preguntarle al Señor, ¿eres tú verdaderamente el que ha de venir o esperamos a otro? Porque Juan no está exento tampoco de esta mentalidad. Él también esperaba al Mesías que viniese a reinar y a establecer juicio. Por eso él duda. Por eso dice, ¿eres tú o esperamos a otro? ¿Y Jesús qué le mandó a decir? Se hacen milagros, se hacen grandes prodigios, grandes proezas, grandes señales para poder convencer a Juan de que esas proezas que solo puede hacer Dios las estaba haciendo Cristo. Entonces, por eso es que Juan el Bautista duda también del carácter mesiánico de Cristo, porque él también estaba inmerso en esta mentalidad de esperar al Mesías, al león rugiente que viniese a salvar a su pueblo. Entonces, mis hermanos, Juan preparaba el camino del Señor bautizando. Pero él quería que los judíos se tomaran en serio el pecado. Él quería que no vinieran solamente para escapar de la ira de Dios. Él quería que se arrepintiesen de verdad, de corazón. Muy bien. En Mateo 3, del 9 al 10, sigue diciendo, y no penséis decir dentro de vosotros mismos. Esto es la continuación de lo que leímos anteriormente, acerca de que los judíos venían era para escapar de la ira de Dios. Dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras.
Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ojo con este versículo 10, porque tenemos que saber aplicar este versículo. Este versículo no es para la iglesia. El que dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y nos dicen, si ve hermano, vea, si usted no da buen fruto, es cortado de la salvación. Es cortado del cuerpo de Dios y es echado en el fuego. Entonces, con una buena intención, pero con, digamos, una errónea interpretación de la Biblia, quiere decir a la iglesia, a la misma iglesia, al cuerpo de Cristo, que si no da buen fruto es cortado y se echa en el fuego. Este versículo, mis hermanos, no es para la iglesia. ¿A quién le está diciendo esto Juan? A los judíos, a los fariseos, a los saduceos, a los líderes, a los intérpretes de la ley. Esto es para ellos. ¿Por qué? Esto es para los judíos porque, como les dije ahora, Juan también creía que ya venía Cristo a establecer juicio en la tierra, ¿cierto? Porque él no sabía nada de la gracia, la segunda venida, como ya les he dicho varias veces. Juan también creía que venía el Mesías a establecer juicio en la tierra. Y lo que Juan les está diciendo es que ellos, si querían verdaderamente salvarse cuando el Mesías viniese, tenían que arrepentirse de corazón. Si no se arrepentían de verdad, si no se arrepentían de corazón, él decía, el Mesías ya viene a establecer juicio, arrepiéntanse de corazón, porque si no cuando venga, ahí quedaron. Esto es básicamente lo que se le está diciendo. Por eso les dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si verdaderamente quieren salvarse cuando el Mesías venga, arrepiéntanse de verdad. Arrepiéntanse de verdad. No vengan solamente para escapar de la ira de Dios, como si fuese un ritual más. No, arrepiéntanse de verdad. Eso es lo que les está diciendo Juan. Entonces, esto no es para la iglesia. No le digan esto a la iglesia. Esto no es para la iglesia. No amenacen a la iglesia con estas cosas. Mateo 3:11. Entonces termina también diciendo, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, dice Juan el Bautista. Yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. También, mis hermanos, mucho ojo con este versículo. Mucho ojo. Dejen de estarle pidiendo al Señor que los bautice en fuego. que el bautismo en fuego no es lo que ustedes están pensando. Cuando Juan dice, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, porque era la labor que él estaba haciendo, que se bautizasen confesando sus pecados para un verdadero arrepentimiento, ¿cierto? Pero él dice, el que viene tras mí, o sea, ¿quién? El Mesías, Cristo, cuyo calzado no soy digno de llevar, eso es una expresión de reverencia hacia el Señor, es más poderoso que yo. Dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, Juan no tenía el poder de impartir el Espíritu Santo. ¿Qué le está diciendo Juan? Cristo, quien es más poderoso que yo, él sí tiene el poder de impartir el Espíritu Santo al que se bautice, al que se arrepienta de verdad. El que se arrepienta de verdad será bautizado con Espíritu Santo. El que no se arrepienta de verdad será bautizado en fuego. ¿Qué quiere decir bautismo en fuego? Bueno, ¿recuerdan el significado de la palabra bautismo? Es inmersión. Bueno, Cristo los sumergerá en otras palabras, el Espíritu Santo los va a sumergir en Cristo. Pero el que no se arrepienta de verdad será sumergido en fuego. Por eso, mis hermanos, es tan importante el contexto y saber cuál era la mentalidad de la época. Y saber que en la época de Juan no se tenía toda la revelación bíblica. Entonces Juan estaba diciendo, listo, va a venir el Mesías. Los que crean de verdad tendrán el Espíritu Santo. Los que no se arrepientan, van a ser consumidos por el fuego. ¿Para qué?
pues para condenación. Entonces, no vuelvan a pedir bautismo en fuego, que eso no tiene nada que ver ni con las lenguas, ni con el poder de Dios, no. Bueno, sí, con el poder de Dios, pero para condenar, para establecer juicio. Lastimosamente hoy por la mala teología también hay muchas canciones que piden dizque el bautismo en fuego, bautízanos con fuego. No, no jamás, pues cómo. Aparte no somos judíos tampoco para aplicar estas palabras a nosotros. Bueno, esto quiere decir bautismo en Espíritu Santo y bautismo en fuego. El remanente de Israel iba a ser avivado por el Espíritu Santo. Recordemos que también hablando de la segunda venida, Israel, los escogidos de Israel, de las 12 tribus de Israel, los 144,000 van a tener esta labor de predicar el Evangelio, ¿cierto? Estos van a ser llenos con el Espíritu Santo para esta labor de predicar el Evangelio. Los que no crean, dice que serán consumidos en el fuego. Así de sencillo, eso es lo que quiere decir ese versículo. Para que por favor interpretemos bien la palabra del Señor con su debido contexto. Seguimos leyendo entonces en Marcos capítulo 1. Y vamos entonces a continuar leyendo en los versículos del 6 al 8, ya para terminar, que dicen de la siguiente manera. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aquí en el versículo 6, donde habla de que Juan estaba vestido de pelo de camello y que tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, aquí esto está hablando de una comparación, bueno, se está haciendo una comparación de Juan el Bautista y Elías. Se hace una comparación de Juan el Bautista y Elías, porque Elías tenía esta misma característica de la vestimenta de Juan, que tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Con esta comparación se llega, mejor dicho, esta comparación sirve, mis hermanos, para que entendamos que Juan el Bautista tenía el mismo ministerio de Elías. Perdón, ¿en qué sentido tenía el mismo ministerio de Elías? No que Juan el Bautista fuese la reencarnación de Elías, ni que tuviese el espíritu de Elías, como si el alma de Elías o el espíritu hubiese ya pasado a Juan. No. Cuando la palabra del Señor nos habla de espíritu, no siempre quiere decir alma o espíritu, digamos, ese espíritu que todos tenemos. La palabra espíritu también quiere decir intenciones. Las intenciones es el espíritu. Entonces, acá se hace una comparación de Juan el Bautista y Elías, porque los judíos creían que Elías vendría antes de la venida del Mesías a predicar. Los judíos creían que antes de la venida de Cristo iba a aparecer un Elías, iba a predicar, o que iba a venir el mismo Elías, incluso allí en sus carros de fuego. Ustedes saben pues que Elías fue llevado al cielo en carros de fuego y eso. Los judíos creían que Elías mismo iba a venir, o que iba a venir otra persona, pero como poseída por Elías, por así decirlo. Por eso se hace esta comparación, para hacer entender que Juan el Bautista no es que tuviese el espíritu de Elías o que fuese Elías, sino que tenía este mismo ministerio de Elías. ¿Qué fue lo que hizo Elías en el Antiguo Testamento? ¿Cuál fue la labor de Elías en el Antiguo Testamento? En otras palabras, para no meternos mucho en lo que es Elías, la labor de Elías era volver el pueblo a Dios. En medio de Baal, volver el pueblo a Dios. De la idolatría a los Baales a Dios, a Jehová, al Dios verdadero. Esa era la labor de Elías. Elías, de hecho, fue uno de los mayores profetas, de los profetas más
podríamos decir más temperamentales, por allá consumió en fuego a unos y bueno. Entonces Elías era este profeta que tuvo en el Antiguo Testamento la labor de volver el pueblo a Dios, incluso también hizo un milagro extraordinario de volver de la muerte al hijo de la viuda de Sarepta, ¿cierto? Esto también lo podemos ver en Juan el Bautista, por eso se hace la comparación acá, de la misma ropa, de este mismo cinto que tenía Juan el Bautista, que era similar al de Elías, porque el ministerio de Juan el Bautista también era volver el pueblo a Dios, preparar el camino del Señor. ¿Cómo? Bautizando para arrepentimiento de pecados. Con esto, Dios quería que por medio de Juan el pueblo volviese a Dios, que el pueblo se tomase el pecado en serio. Eso era lo que quería, que el pueblo escogido del Señor volviera a Dios, volviese al Señor. Entonces acá vemos este mismo ministerio o esta misma labor que tenía Elías, la vemos también en Juan el Bautista, y también dando vida porque estaba preparando el camino para aquel que podía dar vida de verdad. Entonces por eso la comparación de Juan y Elías. Incluso ahí en las Biblias, si tiene referencias, lo va a llevar a una referencia de Elías en el Antiguo Testamento. Entonces ya vimos que Juan no es la reencarnación de Elías, sino que así como Elías tenía la labor de volver el pueblo a Dios y dar vida a los muertos. El versículo 8 nos habla de que él iba a bautizar con agua, de que Juan iba a bautizar con agua, pero Cristo iba a bautizar con el Espíritu Santo. O sea, la labor de Juan era solamente un preludio, era un preludio ritual para lo que Cristo iba a traer, que era el bautismo con el Espíritu Santo. La inclusión de las personas a la participación divina, que era como trayendo el Espíritu Santo a morar en los corazones. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros como el bautismo, la inclusión a la participación divina. Muy bien, mis hermanos, entonces con esto terminamos lo que es este segundo capítulo de esta serie de estudios del Evangelio de Marcos. Y mis hermanos, nos tenemos que preparar para ser confrontados con la palabra del Señor. Todo lo que hemos visto acá, lo poquito que llevamos, porque llevamos muy poquito de todo el Evangelio de Marcos, pero lo que hemos visto hasta acá, mis hermanos, es servicio. Hemos visto servicio, hemos visto esfuerzo, hemos visto acción. Vemos el esfuerzo y el servicio de un hombre como Juan el Bautista, que por la labor que le fue encomendada por Dios, incluso se vistió humildemente. Juan estaba alejado de toda riqueza, estaba alejado de cosas caras, incluso de las personas. Estaba en el desierto, comía lo que se encontrara, dice, langostas y miel silvestre. Y esto no son langostas, el animal marino, son lo que nosotros llamamos hoy día grillos o saltamontes. Esas son las langostas que comía Juan. Comía langostas y miel silvestre. Entonces, Juan estaba alejado de toda riqueza, era una persona humilde, pero se hizo así por causa de Dios. Se hizo así por causa de Cristo. Los servidores, los que servimos al Señor, tenemos que anteponer a Cristo antes que a las riquezas, antes que a la opulencia. Y esto es solamente el principio, pero vamos a ser confrontados duramente con la palabra del Señor. Y esto lo que nos va a hacer es que nos va a motivar a servir al Señor de la manera correcta, mostrándonos a Cristo como ese siervo incansable, ese siervo perfecto de Dios. Entonces, muy bien, mis hermanos, con esto terminamos la
el estudio del día de hoy. Y bueno, vamos a orar para terminar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este estudio bíblico que nos permites tener en esta mañana. Te pedimos que seas obrando en nuestros corazones, Señor, enseñándonos y dándonos, Señor, cada día más sabiduría para entender tu palabra. Te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos que nos han escuchado, Señor, y cada una de las personas que también han escuchado o escucharán este servicio de estudio, Señor. Y te pedimos, Padre Celestial, que obres en cada una de las vidas y en cada uno de los corazones, conforme a tu misericordia. Te damos gracias, Señor, y bendecimos a todos nuestros hermanos y todas las personas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, que el Señor los bendiga.